Mi nombre es Luis Parada. La única arte marcial que he practicado por más de un año, se podría decir, es el karate. Aprendí bien las bases del movimiento de pies y también he entrenado mi condición física por bastantitos años. Así que con esos dos factores siento yo que me va a alcanzar para ganar este combate y los que se vienen por delante. Yo soy Carlos Martínez, tengo 20 años y desde que era un niño siempre me ha llamado la atención el box, solamente que no podía practicarlo ya que como crecí solo con mi madre y soy hijo único, tuve cierta sobreprotección, pero desde que miré las películas de Rocky me inspiré y empecé a entrenar. Lo dejé por un tiempo debido a mi trabajo, pero pues aquí estamos de vuelta con todo. ¿Qué onda, mi raza? Estamos en el Coliseo, la segunda edición de estas grandes peleas. Vamos a ver pelear a León de Sonora, Luis Parada, contra Carlos el Charly de Obregón. Es una pelea de 3 rounds de 3 minutos con guantes de 14 onzas, con todas las reglas del boxeo. Como referee tiene un servidor, Daniel Gagiola, y pues bueno, vamos a ver qué tal se ponen las peleas. Creo que ninguno de los dos están nerviosos. Vamos a ver de qué están hechos. Estamos viendo que ahí están listos, van por sus esquinas. Y bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que mi favorito sería Luis Parada, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Lo veo con un físico más grande, más fuerte. Creo que puede tener un movimiento, tiene mucho tiempo haciendo deporte, pues se ve mejor físicamente que su contrincante, ¿no? Y arranca. Y está Charly sorprendiendo, tirando jabs. Luis Parada analizando, lo veo un poco analizando, está haciendo un poco de análisis, está ahí viendo si tira el jab, el otro está cubriéndose, no quiere bajar la guardia. Luis que quiere entrar por la zona blanda y también está tirando, pero está calculando, ¿no? Está calculando el rival, el otro rival está un poco tembloroso, está ahí en el centro del round, pero a ver, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se da esto, Luis Parada está cachando, el León Sonorense está cachando los golpes de su contrincante. Se ve una pelea pues con poco movimiento por el momento. Luis tirando buenos ganchos. Acabamos de ver que tiró un gancho sólido. Charly está ahí como que quiere entrar, pero no quiere entrar. Está más cuidándose del poder del León. Yo creo que algo le conocen porque mira, se ve que está yendo para atrás y Luis está esperando con un golpe, ¿no? ¡Uy! Sólido golpe que le dan a Charly. Un izquierdazo tremendo que le entra en toda la humanidad. Viene Luis Parada y gran knockout de Luis Parada. A ver, vamos a ver si Charly puede continuar con esta pelea. Lo está revisando el referee, está viendo si está bien. Dice que está bien, que quiere continuar. Luis le topa, es un muy buen deportista, es una fiera, pero también es amable, ¿no? Hay que ser buenos en el ring, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor después se le sale el lado McGregor, pero bueno, aquí se está viendo humilde, se está viendo bien. Sigue tirando golpes, tiró su derecha, lo está buscando el cuerpo. Charly se hace para atrás, Charly como que quiere entrar, como que le falta experiencia, ¿no? Le falta un poco de experiencia, ya vimos que le tiró unos jabs ahí al cuerpo, pero no le entraron a Luis Parada. En cambio Luis lo está contraatacando, y ¡uy! Le dio gran golpe en las zonas blandas, también le dio derechazos, bueno, más bien ganchos. Y le sigue dando ahí, le sigue dando otro, le sigue dando en el estómago. Yo creo que sería bueno que si Charly no reacciona, yo creo que le vamos a tener que parar la pelea porque no pinta que dé para más. Luis Parada sigue atacando. Charly quiere contragolpear, pero luego Luis Parada, vaya, gran gancho que le da. Está difícil esto, amigos. Yo creo que van a parar la pelea porque miren, Luis le acaba de conectar otros 2 golpes a las zonas blandas. ¡Tómale, cabrón! Le conectó gran derecha que le acaba de conectar a mi Charly. Yo no sé ni cómo no se ha caído. Mira, izquierda, derecha, abajo. Charly no quiere que le detengan la pelea, pero tampoco está tirando golpes. Entonces, yo creo que lo mejor sería que en poco tiempo tómale. Luis sigue atacando, no me deja ni hablar Luis. Charly, ocupo que te defiendas, ocupo que subas la guardia, ocupo que hagas algo. Charly me desespera. Y Luis Parada sigue derecha, de izquierda. Charly no reacciona, le entra un upper, le entra otro, derecha. Luis Parada con gran condición, no se ve que se haya mermado. Y mira, Charly que al parecer llega al segundo round. Mira, podemos ver cómo conectó Luis Parada con la zurda que les dije al principio.
Gran golpe y luego todavía remata con un golpe de derecha que es donde lo noquea. Pues bueno, no, hay que ver qué se viene en esta gran pelea, en este segundo round. Vamos a ver si Charlie podrá reaccionar y a ver qué se viene, si Luis Parada sigue atacando o si va a agarrar un poco de aire, porque a pesar de que no tuvo tanto rival y que al parecer Luis Parada va a ganar esta contienda, hay que verlo cómo está físicamente. Recordemos que la pelea anterior, Sebas iba dominando totalmente la pelea. El primer round iba ganando, iba destrozando a su contrincante, pero después le faltó el aire y es donde viene la recaída, donde su rival agarra aire y tira los mejores golpes y aprovecha el cansancio de Sebas. Y pues ya vemos lo que pasó, no ganó el rival a pesar de que Sebas partía como favorito y de que hizo un gran trabajo en ese primer round, ¿no? Ahora vamos a ver cómo están los rivales. Estamos viendo que ahí el asistente Carlos Lorente, la bestia, una bestia de esto de las peleas, un gran manager, está ahí con Luis Parada dándole agua, está dándole indicaciones, el referee le está diciendo que se está bien. Yo digo que debería estar con el otro, ¿no? Porque pobre amigo, pobre Charlie, pero bueno, así es esto de las peleas. Charlie se ve un poco ahí, pues se ve un poco como consternado, como que no puede creer, como que le mermaron su plan, como que él tenía un plan para contrarrestar el ataque de Luis. Ya está Iván Parada que le está diciendo un poco de qué hacer. Vamos a ver si recibió bien lo que le dice Iván Parada. Igual va con Luis, van a checar lo que no esté bien, que esté bien, pero bueno. Pues qué les voy a decir, realmente Charlie no tiró golpes, entonces Luis está bien, quizás un poco de vaselina nomás para que le resbale un poquito los golpes. El gran Carlos, miren cómo observa, ¿no? A su pupilo. Y bueno, vamos a arrancar con el segundo round. Y bueno, vamos a ver qué tal, cómo se viene Charlie, que empieza con un poco para atrás. Vamos a ver si tiene un poco más de golpes. Ya vimos que Luis Parada está tirando, está con su jab, está tirando el jab, está guardando esa mano derecha, está tirando el jab y tómale, Charlie se lo quita. Yo creo que salió bien del ring, pudo haber salido más mal parado. Luis Parada sigue atacando, ya no está usando tanto su jab, está usando su derecha, está usando su derecha. Y bueno, Charlie va para atrás y no quiere que le paren la pelea. La verdad, mis respetos, es un guerrero, porque estar ahí frente a León de Sonora no es fácil, ¿no? No es fácil, ya que él ya tiene un poco más de experiencia, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y qué es lo que vendrá para Luis Parada en el futuro, ¿no? Tómale, da golpe de izquierda a derecha, Charlie como que no quiere continuar y la pelea se acabó, ¿no? No, creo que va a continuar. Continúa Charlie, yo pensé que había parado la pelea. Pero bueno, ahí va Luis Parada, quiere terminar la pelea ya. León izquierdazo, Charlie no reacciona, izquierda, derecha de Luis. Charlie le vuelve a dar en la mandíbula y yo creo que este referee se me está tardando en parar la pelea, ¿no? Luis Parada sigue atacando, Charlie nomás no reacciona, a pesar de que no está noqueado ni mucho menos, pero bueno. Si no haces nada, si no atacas en el determinado momento, te tienen que parar la pelea. Ve cómo le dan el estómago. Ahí está, y listo. El referee decide que la contienda se acaba. Es KO técnico. Miren ese golpazo de derecha que le da a Luis. Le sacudió toda la calaca, todo el esqueleto. Y luego le entró duro al cuerpo, a la cara. Y bueno, pero bueno, vemos que tiene buena mandíbula. Charlie, es para reconocerle. Le dieron buenos golpes, siguió de pie. Tiene buena condición física, a pesar de que no tiró golpes, pero aguantó muy bien. Ahí vemos cómo descuidaba un poquito su guardia. En vez de tirar golpes, como que mira, tiró el martillazo para quitar la defensa de Luis. Y Luis aprovechó muy bien tirando sus golpes de derecha. Siempre estuvo muy pensante, ¿no? Siempre estuvo muy centrado en lo que viene siendo la pelea. Nunca se descuidó, a pesar de lo mucho o lo poco que pudo ser mi Charlie. Pues vamos a ver la decisión. Ahí está el referee Daniel Gagiola con Luis Parada para alzarle la mano y declararlo como el vencedor de la noche. Bueno, estamos aquí con el vencedor de la primera pelea, Luis Parada. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, me sentí muy bien, muy suelto, ligero me sentí. ¿Te sentiste ligero? Te venías preparado, ¿no? Ya tenías una anticipación, sí, tenías rato entrenando. Llevaba varios meses ya, ¿Y 9 meses. ¿Y con tu rival ya lo habías visto? ¿No? Hoy lo conocí, de hecho. ¿Hoy lo conociste? Ok. ¿Él entrenaba en algún lado? ¿O? Sí, creo que escuché por ahí que era de Taekwondo. Y se vio que... Sí, traía cierto movimiento
Bueno, pero como que le faltaba un poquito la Sí. defensa. Traía un poquito más la defensa. Aproveché mucho los espacios más que nada. Se aprovechan los espacios, vi cómo le pegaste en el gancho izquierdo, abajo, y luego le pegaste muy buenos jabs, y al final pues liquidaste con buenos ganchos, ¿no? Pues bueno, muy solo de pelea. ¿Cuándo? Esperamos verte pronto. Ya, Bueno, ahorita próximamente. próximamente, pero bueno, muchas gracias, Don. Gracias Bien a ti, rifado. gracias a ti. Bueno, pues se te vieron buenos pasos laterales, un poquito, yo creo que tu rival Luis aprovechó un poquito, que te faltó un poquito levantar el brazo, ¿no? Un poquito la defensa. Así es. Creo que me falta un poquito más de práctica. Mi rival, pues, mi respeto, se ve que está entrenado. Pues, Pero está espero- bien, muy valiente. Esperamos verte pronto. ¿Piensas volver a pelear, volver a estar aquí? Pienso volver por la revancha. O la revancha con el mismo Luis. Así es. ¿Te gustaría tener alguna preparación antes o te gustaría una revancha directa con Luis? Una preparación. Una preparación, una o dos peleas antes de volver a enfrentar a Luis. Así es, esta fue mi primer pelea. Considero que me tocó muy buen rival y espero volver con un poquito más de preparación y esta vez poder ganar. Bueno, pues este es el principio de Club Fighters. Vamos a darle con todo y aquí nos esperamos a la siguiente pelea. Perfecto. Fierro. Nos andaremos viendo.